Pues bien, le agradezco mucho la línea telefónica a la doctora Cándida Elizabeth Vivero Marín. Ella es coordinadora del Centro de Estudios de Género del CUCSH, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG. Doctora, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Doctora, pues básicamente, pues hasta esta semana creo que se ha estado difundiendo mucho más el tema de que ya Jalisco es parte de otros estados que ya contaban con la alerta de violencia o la alerta de género. Y pues para que usted nos explique o nos amplíe la información respecto a pues, cuál es la diferencia entre la que emitió el gobierno de Jalisco en 2016 y la que ahora pues a nivel federal incluye a nuestro estado. Sí, la gran diferencia básicamente tiene que ver con la atención que se le da justamente por parte de las instituciones gubernamentales. En el caso de la alerta de violencia contra las mujeres que emitió el estado de Jalisco en 2016, aproximadamente 2015-2016, tiene que ver justamente con la atención, en este caso, bueno, del estado de Jalisco hacia el problema, particularmente a través del Instituto Jalisciense de las Mujeres. Pero ahora, con una alerta de género a nivel federal o a nivel nacional, pues el Estado se compromete no nada más, ahora sí que a través de una instancia estatal, sino hacerlo extensivo de una manera mucho más profunda o mucho más amplia, porque nada más estaba localizada la alerta de violencia en unos cuantos estados, perdón, en unos cuantos municipios, pero con una alerta ya emitida desde el gobierno federal, eso implica que es todo el estado de Jalisco el que entra en alerta de género. Sí. Y entonces los recursos que se obtienen también no solamente son a partir de los recursos estatales, sino de la bolsa federal, que cada año también se presupuesta dentro de lo que es el presupuesto nacional y que de ahí se obtienen los recursos para poder atender una violencia de esta naturaleza. Ok, es el apoyo, pues básicamente los recursos y que implica a todo el estado de Jalisco, todos los municipios, porque, doctora Cándida Vivero, cuando se emite la alerta estatal, del gobierno estatal, que incluye solo 8 municipios, incluso la CONAVIM les hizo algunas notificaciones de algunas fallas que tenían que cumplir, ¿no? Que no estaban al 100%. Y así se la llevaron todo 2017, todo este 2018. Y la misma Erika Loyo, titular del Instituto Jalisciense de las Mujeres, decía, es que en los municipios, pues como que todavía no les llega ese chip de que tienen que hacer políticas de género, de qué es lo que tienen que hacer. O sea, no se lograba ni siquiera en estos 8 municipios. O sea, falta mucho también en los propios municipios, sobre todo del interior del estado, en que les caiga el chip de que tienen que trabajar a favor de prevenir esta violencia contra las mujeres. Así es, sí, el problema aquí es un problema integral, no nada más hay que localizarlo, por ejemplo, en el caso de estas nuevas propuestas de abrir una fiscalía especializada, que no está mal, ¿no? Que bueno, ya tenemos de todas maneras el Centro de Justicia para las Mujeres, que sería la parte jurídica. O sea, claro, esta parte es importante y es necesario atenderla y es fundamental, pero no solo esa parte, ¿no? Creo que en muchas ocasiones los funcionarios piensan que nada más atendiendo la cuestión legal o jurídica se erradica el problema, cuando el problema es una cuestión integral, multistratificada, ¿no? Y multisectorial. Entonces ahí tienen que involucrarse ahora sí que todos los niveles, todas las instancias, y ahora sí que todas las áreas, desde la educación, la reeducación, los medios de comunicación. O sea, se tiene que generar toda una línea de acción conjunta para que no nada más se focalice en la atención jurídica, que es muy importante, vuelvo a repetir, pero no es solo eso, ¿no? Entonces tenemos toda una cuestión de construcción de identidad a través de la cuestión simbólica, por ejemplo, o la cuestión económica, ¿no? Que hay violencia económica estructural para las mujeres, cuando pues hace unos días escuchaba un empresario en una noticiero que tiene estos servicios al público, y él preguntaba a los abogados si le era válido o si le era posible despedir a una de sus empleadas que acababa de embarazarse. Entonces, obviamente, esta falta de conciencia, por ejemplo, de que el problema no está focalizado, ¿no? Sino que está en muchas aristas, pues se tiene que atacar, y es ahí donde, bueno, en mi punto de vista, creo que emitir la alerta de género a partir de lo federal, pues esperemos que con estos recursos se pueda ampliar el rango de acción, ¿no? Pero sí falta mucha toma de conciencia, que eso es fundamental.
Muy bien, sí, sí, efectivamente, ¿no? No es solo nada más lo jurídico y recursos, hay que capacitar, y bien lo dijo usted, doctora, reeducar a todos los servidores públicos, a los funcionarios, bueno, en fin, a toda la sociedad. Pero, bueno, esperemos que ahora, como bien lo menciona, pues se enfoquen más las baterías en la materia. Y qué bueno, ¿no? Que esta propuesta, o al menos esto que parecía ser la pues desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres o convertirlo en una subsecretaría, en una dirección, parece ser que no va a prosperar porque ya se aprobó en el Congreso local la desaparición de varios institutos y OPDs y dejaron fuera al de las mujeres. Sí, creo que en ese sentido creo que el gobierno cometió un error, y un error muy grande, porque si ciertamente tenemos, digamos, un centro de justicia para mujeres, o se quería crear la figura de fiscalía, que vuelvo a repetir, no está mal, el Instituto Jalisciense de las Mujeres atiende justamente unos terrenos que no atienden solamente la cuestión jurídica, como por ejemplo es el caso de la capacitación a mujeres en oficios no tradicionales. Entonces yo creo que se hubiera sido un gran error cerrar el Instituto Jalisciense de las Mujeres, que por supuesto se necesita afinar muchas cosas, bueno, todas las instituciones siempre tienen fallas, ¿no? Pero se está dando una atención que, por ejemplo, en la Secretaría de Inclusión o de Igualdad Sustantiva, que le llaman aquí en el Estado, sí, es parte de la mejora del género de la inclusión, pero, digamos, las mujeres no somos la minoría, somos, en México, somos un poquito más de la mitad. Entonces, también, que solamente focalizar el terreno de la inclusión, ¿no? Como también es por ahí alguna pretensión que se visualiza, ¿no? Después, decir que las mujeres somos minoría cuando no es así, ¿no? O sea, por supuesto que sí es cierto que hay una inclusión que tiene que favorecer también a las mujeres, en ese sentido la perspectiva de género también tiene que atravesar el tema de la inclusión, pero solamente mandarlo al tema de la inclusión en nuestro país y en nuestro estado, para mí todavía no estamos a ese nivel. Pues sí. Doctora, además, Jalisco se suma a Oaxaca, Puebla, el Estado de México, ¿y hay algún otro estado que tiene la alerta también de género? Creo que nada más es el Estado de México. No, creo que nada más seríamos nosotros. Ajá. No estoy segura si Nayarit, no estoy segura, la verdad. Ahí sí necesitaría verificar los datos, ¿no? Claro, muy bien. Bueno, pues sí, estamos ya entonces en esta lista y aunque dice es positivo en el sentido de que, bueno, pues ya desde la federación van a estar rigiendo y vigilando y va a haber apoyo para evitar, porque la mala noticia es que estamos en esta lista porque no disminuyó el número de feminicidios y de violencia contra la mujer. Incluso hay muchos asesinatos de mujeres que todavía no son catalogados en su investigación como feminicidios. Sí, que también es otro terreno de la educación y de la educación. Bueno, yo he sabido de buena fuente, ¿no?, que en lugar de hacer como el esfuerzo conjunto o el esfuerzo personal de aclarar el término de feminicidio para sí mismos, dicen, bueno, entonces vamos a declarar todas las muertes de mujeres como feminicidios, y tampoco es así, ¿no? Entonces, esa cuestión de la conciencia, ¿no?, de que el funcionario sepa que tiene que también capacitarse y actualizarse a conciencia para poder determinar cuándo es realmente un feminicidio y cuándo no, porque entonces tenemos también luego lo contrario, ¿no?, como por esta falta de conciencia o por falta de voluntad o por falta de compromiso, pues vamos a declarar entonces todo, ¿no? Pues es que tampoco es así. Pues no. Y es ahí donde creo que todos estos recursos y sobre todo la mira a nivel federal, pues va espero que vaya a garantizar pues mejor atención al ciudadano, que creo que es lo que al final de cuentas vale la pena, ¿no? Por supuesto. Doctora Cándida Vivero Marín, muchísimas gracias por atendernos. No, pues muchísimas gracias a ustedes. Buen día. Muy buenos días. Ella es coordinadora del Centro de Estudios de Género del CUCSH. Gracias a la doctora. Son las 9:15. Vamos a hacer la primera pausa. Regresando, le damos la bienvenida a nuestros invitados aquí en cabina para hablar de México. ¿Cómo lo ven desde el exterior? De la mañana con 20 minutos. Te agradezco aquí en cabina la presencia del maestro Andrés Barba. Usted lo conoce bien, es un colaborador de Zona 3, profesor de Relaciones Internacionales de la UNIVA. ¿Cómo estás? Bienvenido. Un gusto estar aquí como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Y también le damos la bienvenida al Hassan Haidar. Él es académico del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar aquí.
Pues ya con esta nueva administración federal, mucho se dijo desde la campaña, desde estos meses antes de la toma de protesta, que incluso ya se estuvieron tomando pues muchas o adelantando muchas de las decisiones o políticas que se iban a hacer. Y haciendo un recuento así rápidamente, cuando empezó Peña Nieto, pues empezó muy bien, y luego con sus Pacto por México y las reformas estructurales, bueno, desde el exterior, la OCDE se lo aplaudió y dijo, es un ejemplo México, miren cómo para la desaceleración económica, y todo iba muy bien, hasta yo creo 2013, 2014, que empezaron ya todo un montón de temas que empezaron a afectar la imagen al exterior, ¿no? Sobre todo en temas de inseguridad y de corrupción. Pero bueno, eso es asunto pasado. Vamos empezando con un gobierno que, pues, en el discurso, en los mensajes que ha dado el presidente, pues va más enfocado en contra de las políticas neoliberales, aunque apoya el TEMEC, y por supuesto que tiene que tener la relación con otros países, ¿no? Sobre todo en lo económico. Pero ustedes, como expertos académicos en la materia, ¿cómo ven desde el exterior este nuevo gobierno que apenas va iniciando? Si gustas, Andrés. Gracias. Pues desde luego hay que tener esto presente sobre la base de un principio muy claro que ha tenido el ahora presidente López Obrador desde sus múltiples campañas hacia la presidencia y también durante su gestión como jefe de gobierno de la Ciudad de México, que era la mejor política exterior es la política interna, ¿no? Eso yo creo que es el principio base que va a moldear mucho de la proyección internacional de México, al menos lo que se perfila. Ya veremos en el desarrollo del sexenio si así se configura. Creo que hay que analizar un poco lo que podría avecinarse en función de dos perspectivas o dos dimensiones de lo que es la proyección internacional de México. La primera es la dimensión financiera y la segunda, desde luego, es la dimensión política. En la dimensión financiera hay que hablar de la imagen que estamos proyectando, que estaremos proyectando con decisiones de política interna, sin duda, pero que tienen implicaciones financieras internacionales que dan una imagen positiva o negativa, de certeza o de incertidumbre hacia nuestro país. Y ahí podemos englobar a lo que llevamos al momento, la decisión de la cancelación del aeropuerto internacional en México, en el centro de México, la recompra de bonos que se anunció apenas al inicio de esta semana, en fin, o sea, una serie de decisiones que van a tener implicaciones hacia el extranjero, con corporativos, con bancos de inversión, con agencias calificadoras, desde luego con gobiernos de otros países, gobiernos extranjeros, como el de Estados Unidos, que van a tener un posicionamiento sobre una baja de la certidumbre económica o viabilidad económica que tenga México en los próximos años, o simplemente se van a retraer y van a decir, bueno, pues esto en realidad es mala imagen, pero no afecta la estabilidad económica, política de México de manera profunda, entonces pues dejemos que ellos hagan lo que quieran hacer. O sea, eso es algo que va a marcar de cierta forma la imagen internacional de México, las decisiones internas que tengan impacto financiero hacia el extranjero. También ahí podríamos, por ejemplo, incluir la relación que se vaya a pretender generar con China, y no tanto en el ámbito político, sino financiero, porque el Banco de Inversión chino ya ha anunciado, y lo ha hecho desde la administración pasada justamente, que ha tenido muchos deseos de estar muy cerca de México, invertir en proyectos de desarrollo en México. El tema del tren bala que se pretendía generar o construir entre la Ciudad de México y Querétaro, que al final se canceló por asuntos ahí vinculados con la corrupción. Antes de que se cometieran, pero un tema de conflicto de interés. Sí. Entonces, bueno, ahora que llega un gobierno de izquierda en México, sin duda va a haber un intento por reactivar este protagonismo de China. Y en la dimensión política, ahí sí que hay muchísimas aristas, ¿no? Tenemos a un gobierno de izquierda en un país grande de América Latina. Los gobiernos de izquierda ya no gobiernan en Brasil, ya no gobiernan en Argentina, gobernaban en Chile, ya no lo hacen. Digamos que un país grande de América Latina que gobierna la izquierda sería Venezuela, y grande entre comillas con todo lo que implica, pues, pero es un país territorialmente grande, no en peso económico, no en población, pero finalmente es un país de peso, y el nuestro. Entonces, el hecho de que un gobierno, un país tan grande como México se haya vuelto de izquierda va a reconfigurar un poco las relaciones entre los países latinoamericanos.
De entrada ya se han visto algunos coqueteos, por ejemplo, con Cuba, se ha filtrado una posibilidad de que los médicos cubanos que estaban en Brasil ahora vengan a México y hagan actividad, en fin, necesario o no, pero es un coqueteo. No sabemos si estos gestos amables que se han tenido con el presidente de Venezuela vayan a traducirse en acciones más concretas de apoyo a ese régimen. Sí, porque de allá para acá no creo que haya mucho. No, salvo por supuesto salvo recibir retórica, ¿no? ¿Sí? O sea, una retórica favorable hacia México, etcétera. Con el gobierno de Ecuador me parece que podría haber un gesto. El gobierno de Ecuador se ha mostrado un poco más mesurado, ¿no? En muchas vertientes, así que ahí tal vez podría haber una invitación a integrarse a la Alianza del Pacífico, impulsada desde México, si es que la Alianza del Pacífico va a mantener un auge ahí, en fin. Con Estados Unidos, un tema de conveniencia interna, o sea, no hacer crecer la polémica con este país por conveniencia interna, digamos, de no poner al presidente de México en un escenario de confrontación, aunque eso puede cambiar en cualquier momento y no necesariamente por nosotros. El tema de refugiarnos en lo multilateral, o sea, no hacer posicionamientos en lo solitario, a favor o en contra de los derechos humanos, de la transparencia, de cantidad de temas que se discuten, del cambio climático, etcétera, sino hacer una participación muy activa en los organismos multilaterales y de esa forma muy diluida, ¿no? Entre todos los países. El tema de China y Europa es un misterio porque aun cuando vino el rey de España a la toma de posesión del actual presidente, pues no se le vio un protagonismo muy claro en las reuniones, en las conversaciones, en los pronunciamientos del presidente de México. Así que ya veremos si, aprovechando que hay un gobierno de izquierda en España, muy frágil por los soportes que tiene parlamentarios, o que no tiene, más bien, ahí hay un posicionamiento del presidente de México. En fin, vamos a ver si el gobierno del presidente López Obrador se parece más al de Lázaro Cárdenas, ¿no? Un activismo muy marcado en favor de las posiciones de izquierda, o de otros gobiernos también del PRI de aquella época, que fueron mucho más retraídos y mucho más conservadores, por decirlo así, no en lo ideológico, pero sí en el activismo, ¿no? Claro, más internos. Maestro Al-Hassan, también el hecho de que ya dijo un recorte en las oficinas que hay en el exterior, que dice López Obrador es demasiado, ¿no? Se mantendrán las embajadas, pero hay muchas oficinas y representaciones que no hacen falta y ya ordenó el retiro. Y bueno, Marcelo Ebrard al frente de la Cancillería. ¿Cómo ven también estas decisiones que está tomando, como lo dice el maestro Andrés Barba, internas en materia de, también en su proyecto, ¿no? de economizar, de obtener recursos para otras cosas? ¿Cómo lo ven desde más allá? Porque yo sé que usted es originario de Siria, Siria, si no me equivoco. Bueno, pues desde más lejos, ¿cómo ven a México? A ver, en primer lugar, a mí, desde mi punto de vista, bueno, no estamos con un presidente que prácticamente la política exterior es su fan. A ver, tampoco, a ver, no es un presidente que participó en conferencias internacionales, participó en foros internacionales. A ver, desde mi punto de vista, yo creo que nunca él fue al foro de Davos, nunca. A ver, y no le interesa, es número uno. Y si vamos, quien dirige la doctrina en foreign policy, en política exterior, Marcelo nunca trabajó en política exterior, fue el gobierno, ¿cómo se llama? El jefe de gobierno. En el Ciudad de México. Hablamos de paradiplomacia, pero muy limitado en el 2000 o después del 2000, y tampoco vivía aquí en México, estaba en Francia, en Estados Unidos. No tenía esa historia en la Secretaría de Relaciones Internacionales. A mí, y yo siempre digo, a ver, sí es correcto siempre cuando tú quieres ir afuera para, fíjate esto, no ser espectador, sino ser actor, hay que arreglar la casa. Hay que ver qué está pasando en la casa, porque cuando tú vas afuera para hacer una influencia y alguien te dice, perdón, antes de venir aquí para hacer un papel, un actor en temas internacionales, en términos de conflictos o cuestiones internacionales, ¿por qué no arreglas la casa? Y eso decía como a ratito, es un realismo muy inteligente. Es un realismo que yo creo que si hacemos un balance
entre el desafío doméstico y el desafío exterior. El desafío doméstico es mucho más grande y es mucho más complejo. El tema de seguridad, empleo, corrupción, y sabemos todo eso. Y si vamos al desafío a nivel exterior, desde mi punto de vista, la falta de se llama la diplomacia cultural mexicana. No estamos hablando de una influencia mexicana de política. México sí está dentro del G20, sí tiene un acuerdo muy particular con Canadá, Estados Unidos, y eso se llama por el lugar geoestratégico geográfico de México. Tampoco si estamos en el lugar de Brasil, México no tendrá eso. Hay que ser muy realista. Entonces, una influencia política mexicana en cuestiones globales, eso nos lleva a 3 preguntas fundamentales. Número 1, a ver, con el gobierno de López ahora o prácticamente con los gobiernos anteriores. A ver, ¿cómo México va a jugar un papel en esas cuestiones internacionales? A ver, es uno. Número 2, ¿cuál es el compromiso del Estado mexicano en cuestiones globales? ¿Sí le interesa la verdad o no le interesa? Temas de cambio climático, el tema de la seguridad, se llama transnational security, la seguridad transnacional, el tema también, la parte económica, la parte financiera, lo que es el foreign direct investment, las inversiones directas, la imagen, y ahí viene la tercera pregunta, y a mí es lo más importante. ¿Cuáles son las expectativas de los mexicanos en política exterior? Y yo creo que puede ser que solamente el 20% de los mexicanos conocen el nombre de el canciller mexicano. ¿Por qué? Porque no está dentro de las como primeras agendas o las primeras prioridades. Entonces, yo creo que son 3 preguntas donde vamos a ver cómo va a responder el gobierno actual. Y ahí, si vamos a ver a la prensa internacional, a mí me interesa mucho la prensa internacional. Empezamos con los más como, no de derecha, sino más de izquierda. Empezamos con el New York o Washington Post, esas como periódicos donde prácticamente analizaron la llegada de López al poder de una forma que sí a él le interesa solamente una cosa, y eso es algo real, pero el crédito no viene por él, viene por Peña Nieto, se llama el TEMEC, es algo fundamental. Si vamos a analizar desde hace una semana hasta hoy todo el avance en política exterior, y sí falta muchos años para ver, todo es dirigido hacia dónde, hacia el norte, hay que ser muy realista. Acaba de ir Marcelo a dónde, a Washington para descontar con, con Mike. Entonces, eso es muy importante ver que para él, y yo creo que para él, para López y para su gente en el gabinete, entendieron, vamos a ser muy realistas, hay muchas cosas adentro para hacer, y yo creo que si queremos enfocar al doméstico y al exterior, vamos a perder un poquito el balance. Claro. Entonces, ¿dónde podemos sacar más beneficios? Número 1, con el norte, y eso gracias a Peña Nieto, porque logró cerrar el acuerdo en el TEMEC. Y eso es prácticamente, y yo no veo una tensión entre AMLO y Trump, al contrario, y si tú me dices dónde va a trabajar México, voy a hacerte en una región fundamental, se llama Centroamérica, no por cuestiones económicas, no, cuestiones migratorias, fundamentales o seguridad. A mí, yo no voy a México en América Latina en el sur, no voy a México. A ver, vamos al discurso de él en el Congreso. Política exterior son 2 palabras, no intervenir. A ver, espérate, estamos en el 2019, ya 2008, 2019, hoy no puedes quedarte aislado, tienes que tomar una postura, es una otra cooperación internacional para el desarrollo, pero eso es algo muy confuso. A ver, cooperación, ¿cómo vas a hacer? A ver, ¿vas a ser ofrecente? ¿Vas a ayudar en dinero? ¿O vas a ayudar en qué? En skills, en habilidades. Claro. ¿Y quién va a colaborar? ¿Dónde vas a trabajar? Yo creo que desde mi punto de vista no estamos en aislamiento. Eso es como completamente incorrecto, porque no voy a estar aislado hoy. Hoy estamos en un realismo político mexicano donde va a adaptarse a las nuevas circunstancias. Las nuevas circunstancias, vamos a cortar gastos, es número 1. Número 2, ¿dónde vamos a tener más beneficios con el norte? Vamos al norte. Y a mí no veo en el discurso el tema de África, el tema de Europa o el tema de Asia. Entonces yo creo que eso se llama realismo. Y vas a tener ventajas, pero al mismo tiempo sí va a abrir espacio para otras potencias latinas que pueden entrar y tomar ese papel, se llama el liderazgo. Es fundamental en política exterior. Muy bien, maestro. Muy interesante, vamos a hacer una pausa, son las 9:35. Esperamos sus comentarios en el 33 18 87 641. Minutos, pues se está poniendo muy interesante, pero quiero que abordemos en particular algo que no
ha mencionado mucho, o al menos en su mensaje de toma de protesta, no mencionó para nada fue el narcotráfico, que es la inseguridad que ha manchado mucho la imagen de México en el exterior. Al menos también en el arribo de turismo, en estas alertas, en fin, en la captura de estos capos, en la guerra contra el narcotráfico. Sí se ha hablado mucho de la Gendarmería Nacional, de que se va a mantener pues al ejército en las calles e incluso va a intervenir mucho más al dirigir a toda esta fuerza para combatir el crimen organizado. Pero en cuanto a ese tema de la inseguridad en México y cómo lo pretenda pues disminuir este nuevo gobierno, ¿qué dicen o cómo lo ven? Pues desde luego, o sea, en este momento lo que se perfila es lo que ya decíamos hace unos minutos, ¿no? El asunto de que lo que podemos ver al momento es un repliegue probable de México en cuanto al activismo internacional que hubiera mostrado, aunque hubiéramos algunos pensado que no era activismo, que más bien también era un repliegue, pero ahora tal vez lo veamos más en esta administración, de administraciones anteriores, o en contraste con administraciones anteriores, especialmente la del expresidente ahora ya Peña Nieto. Sin embargo, sí hay algunos temas o algunas circunstancias que pudieran generar un cambio de estrategia del gobierno mexicano para sí hacer o tener o mostrar un activismo mayor al que por lo pronto estamos proyectando para México en los próximos años. Uno es un cambio en el tono del presidente Trump hacia México, aun cuando ya está el presidente actual, sí. Aunque diga, bueno, pues sí, me parece fabuloso, es un presidente mexicano con el que parece que me entiendo muy bien, pero México es esto y si no hace, entonces vamos a hacer nosotros, etcétera. Un cambio de tono que no lo ha tenido al momento, pero no llevamos ni una semana de esta administración, así que no cantemos victoria. Otra circunstancia que podría ser que un cambio de estrategia de México hacia afuera es un probable nuevo gobierno de Estados Unidos en 2 años. O sea, un gobierno más favorable a México o menos favorable que mantenga esa postura, más de aislar a México, a América Latina, a recomponer las relaciones con Europa, con Asia, a recomponer el liderazgo de Estados Unidos en el Pacífico y entonces a menospreciar un poco la relación con América Latina, como ha sido la tradición de muchos presidentes. El activismo de Brasil como esta potencia conservadora actualmente con el nuevo presidente, que ya lo decía el ex embajador Arturo Sarucán, que este activismo y acercamiento con Estados Unidos que pretende el presidente Bolsonaro motiven a México a no dejar que Brasil asuma un protagonismo que siempre o tradicionalmente ha asumido México como el gran aliado en América Latina de Estados Unidos, que eso empuje al gobierno mexicano a decir, no, a ver, qué bien por Brasil, no nos interesa, no vamos a opinar sobre lo que sucede ahí adentro, aunque no estamos de acuerdo con las posturas del presidente brasileño, pero aquí esta silla es mía, ¿no? Claro, la crisis, turbulencia financiera que pudiera llegar a ocurrir en algún momento, y ahí hay algunos signos preocupantes en este momento. Desde luego lo que tú mencionas, Elsa, el agravamiento de las condiciones de seguridad interna por cuestiones de narcotráfico y otros asuntos, como señalamientos a violaciones de derechos humanos durante esta administración que acaba de iniciar por parte de organismos internacionales, de ONGs internacionales. Ya hay algunos posicionamientos sobre esta estrategia anunciada por el gobierno actual que marcan una preocupación, que ya anuncian de entrada que van a tener la lupa puesta en el país, pero si hay algunos signos de que esta estrategia del gobierno actual no está funcionando en 1 año, en unos meses, en 2 años, etcétera, ahí vamos a tener un momento en donde el gobierno mexicano o se va a poner a la defensiva a nivel internacional, como ha sido el caso en la administración anterior, o bien va a decir, a ver, vengan ustedes y díganme entonces qué es lo que hay que hacer, qué es lo que nos sugieren ustedes hacer, como ocurrió en su momento con el presidente Zedillo, incluso con el presidente Fox, ¿no? Desde luego lo que hablábamos en el corte, yo sí creo, en contraste con la posición de mi colega, del profesor Alhassan, creo que sí puede llegar a ocurrir, no es seguro, pero puede darse la circunstancia de que al ser el presidente López Obrador un líder de izquierda, como no hay a nivel global, en las circunstancias semejantes a la nuestra, a la vista, no hay otro líder en la misma categoría en este momento, no lo hay en América del Sur,
En España los pies del presidente Sánchez son pues un poco de barro, no tienen los soportes parlamentarios. En Europa no vemos gran cosa. Me parece que la izquierda global podría empujar al presidente López Obrador a tomar una posición de liderazgo a nivel internacional, en tanto no afecte los intereses de México, sí, como bien lo dice el profesor Hassan, con Estados Unidos, particularmente, iba a decir Canadá, pero particularmente con Estados Unidos. O sea, sí, esta posición como un líder de izquierda a nivel global importante, que tiene control del país porque tiene mayoría en las cámaras, tiene control sobre congresos estatales, en fin, o sea, no tiene un contrapeso relevante a nivel nacional al momento, que lo empujen a tomar este papel, posicionamiento de liderazgo. Pero si, por ejemplo, quiere acercarse más a China, pero eso incomoda a Estados Unidos, vamos a ver cuál va a ser la reacción de presidente actual. A tomar la decisión. Maestro Hassan, y además de la inseguridad, le dejan un problemón que es lo de los migrantes, la migración y el problema con la frontera con Estados Unidos. ¿Cómo lo resuelve para quedar bien aquí, allá y con los de arriba? ¿No? Mira, desde mi punto de vista estamos en un contexto muy complejo, y voy a responder, a ver, puntos por puntos, de una forma rápida. A ver, en cuanto a mi colega Andrés, me parece excelente el análisis, sobre todo esa lo que nosotros llamamos el espacio vital de México en América Latina, Centroamérica. A ver, desde mi punto de vista, yo no veo un liderazgo global de la izquierda de Andrés Manuel. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres hacer un liderazgo global, tienes que gastar. Prácticamente no hay dinero. Es fundamental. Él, tal y cual, ya el avión llegó a California, creo, ayer. El avión, a ver, ¿cómo vas? A ver, ¿quieres? Él dijo mismo, no voy a viajar fuera del país solamente cuando es necesario. Necesario ir a New York, a la cumbre, a la 1 y también al G20. No, nada más. Y nadie va a invitarlo y tampoco él va a invitar gente. Entonces yo creo que el punto es ser un líder, al caso como al nivel de Angela Merkel, podemos hablar más o menos Macron, pero no es a ese nivel, o otros líderes como el presidente chino. Hay que ser activo, y cuando ser activo significa hay que poner un propuesto económico y financiero muy clave, y es un gasto. Y él dijo, no voy a gastar porque en mi casa no hay luz. Hay que poner luz más en la casa antes de salir. Eso todavía estamos la primera semana. Es una. Número 2, el tema de seguridad. Desde mi punto de vista, el tema de seguridad tiene dos ventajas y desventajas. Una ventaja para México es la frontera con Estados Unidos, y donde todo quiere pasar por México. Una desventaja, México, desde mi punto de vista, estamos hablando casi ya son 12 años en cómo combatir el narco y todo el tema de la inseguridad, y todavía no, sino al contrario. Cuando vas a la revista Forbes, tú vas a ver que Siria, por cierto, es mi país, es el número 1 en víctimas, y el segundo, ¿cuál es? Es México. Entonces, yo creo que ahí México necesita mucho, se llama el tema de la inteligencia, cómo combatir a la seguridad, y también las estrategias militares. Al final, yo creo que él dijo, la Guardia Nacional es pasada prácticamente por militares, y entonces yo creo que ahí México también tiene una desventaja. Otro punto también muy importante en cuanto al tema de la migración. A mí, y personalmente, yo no veo un presidente que ama a los inmigrantes. No. Yo creo que en un momento va a cerrar la frontera del sur, va a ser la más difícil, que más personas pueden intervenir entrar a México, es por un lado. Por otro lado, yo creo que todas esas declaraciones para ofrecer trabajo para los inmigrantes es un poco idealista, pero vamos a ser más realista. Él dijo también, yo creo que también es un tono, y a mí, solamente para ganar el corazón de los mexicanos, porque hay muchos mexicanos que tienen ese sufrimiento, porque muchos de ellos tienen familias inmigrantes en Estados Unidos. Yo creo que en ese contexto, a mí hay que esperar por lo menos un año para hacer una evaluación. ¿Cuál va a ser su política? La evaluación, lo que hizo, es número 1. Número 2, el resultado. Pero yo no veo aislamiento fundamental, no. Yo veo una forma muy posicionar en una zona muy limitada, prácticamente, donde él, tal y cual, el hecho de
ir hacia allá y siempre la gente con sus consejeros a ver cuál es el objetivo. Por ejemplo, yo creo que muchos proyectos internacionales que fueran dirigidos por el gobierno federal van a cerrar. Yo no sé qué va a pasar, por ejemplo, con HALTRADE. HALTRADE es un tema de política exterior. ProMéxico, no sé qué va a pasar con ProMéxico. A ver, hay algunas, por cierto, muchas embajadas en el mundo mexicanas donde él va a decir, oye, ¿y qué están haciendo? ¿Cuál es el resultado? Si no hay resultado, ¿por qué voy a gastar cada mes más de $100,000? Esto yo prefiero gastarlo donde dentro del país. Es un discurso, me parece que es muy interesante, puede tener consecuencias, pero al final él dijo, y a mí no es aislamiento, es donde hay beneficios, vamos allá. Donde no hay beneficios al corto plazo, yo creo que hay que parar un poquito y esperar. Muy bien. Bueno, pues vamos a la última pausa, se va muy rápido el tiempo, son las 9 de la mañana con 50 minutos, regresamos para cerrar el tema. De la mañana con 55 minutos, 2 minutos para concluir cada uno, por favor. Pues, ¿cómo ven realmente el futuro de México para las políticas exteriores? Desde luego estamos en un momento muy inicial de esta administración. Lo único que tenemos a la vista para evaluar es el discurso del sábado, el discurso de toma de posesión del presidente, desde luego toda su trayectoria política de los últimos 20 años donde le conocemos, donde es una figura nacional. Pero perdón que te interrumpa, ¿tuvo un impacto en los medios internacionales? López ya asumió, o sea, la expectativa que hay a nivel internacional de López Obrador, ¿qué tan alta es? Pues hay que evaluarlo conforme avance. Sin embargo, lo que tenemos a la vista en este momento, sí, efectivamente, como dice el profesor Alhassan, nos da para pensar que va a ser un gobierno muy retraído en lo internacional, pensando solamente en el espacio vital, como decías, en el heartland, sí, en el heartland de esta tesis de la geopolítica, en los alrededores inmediatos de México que le garantizan seguridad económica, política, migratoria, etcétera, o sea, como Centroamérica, tal vez Cuba un poco, los Estados Unidos sin duda, y vamos a ver si más allá de eso hay como alguna muestra importante de activismo. Pero las circunstancias podrían cambiar, o sea, en función del avance que tenga el gobierno y del desempeño que vaya teniendo la política interna y los resultados de las políticas públicas que implemente el gobierno actual en lo interno, llámese seguridad, llámese de trato con Centroamérica, llámese de relaciones comerciales internacionales con Estados Unidos y otras regiones, llámense de una presión de los gobiernos de izquierda o líderes de izquierda internacionales que lo busquen más y más como referente o para ponerlo como referente global en esa corriente, podrían cambiar las circunstancias. Estamos en un momento muy inicial, hay que ver cómo se desenvuelve, veámonos aquí tal vez en un par de meses más y veamos cómo se van desenvolviendo las cosas, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, maestro Andrés Barba. Un gusto. Gracias, profesor de Relaciones Internacionales de la UNIVA. Maestro Alhassan. Sí, pues, también con mi compañero y también mi amigo Andrés, es correcto, hay que vernos en otros 8 meses. A ver, ¿por qué en 8 meses es el punto? A ver, hacer una evaluación, revisión de las estrategias. Yo creo que también hay una estrategia que está dirigiendo AMLO en política exterior, es fundamental. Hay que esperar un poquito para ver el resultado. Yo creo que en un año vamos a tener prácticamente el resultado clave en cuanto a la política exterior y la conexión. Es algo muy importante lo que es el mejoramiento de la política doméstica, cómo se refleja en la política exterior. Desde mi punto de vista, yo creo que hoy mismo cuando se levanta AMLO, cada día en la mañana, no va a preguntar qué está pasando en el mundo, sino la pregunta qué está pasando en México. No somos Estados Unidos y tampoco somos Francia o Rusia o Alemania o China. A ver, se levanta y dice, oye, ¿qué está pasando en México? Y yo creo que también, por eso, desde mi punto de vista, por eso él llegó al poder en la Ciudad de México, ahí en el gobierno, porque él prometió muchas cosas relacionadas con el doméstico y yo repito otra vez, él no es fan de política exterior. Es posible que las circunstancias van a empujarlo para ser un miembro activo en el ámbito internacional, pero yo creo que eso no va a pasar, por lo menos en los próximos 2-3 años, pero desde mi punto de vista, yo quiero ver el resultado en la política doméstica y cómo eso refleja en la política exterior y sobre todo en los asuntos financieros, porque a mí México a nivel político es un actor
muy neutral y tampoco es un actor muy activo. En la parte financiera, cuando reduces el riesgo de seguridad y riesgo político y abres más el país para asuntos de inversiones. Perfecto. Maestro Hassan Haidar, académico del TEC de Monterrey, Campus Guadalajara. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Pues muy interesante. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Que tengas un excelente día, miércoles 5 de diciembre de este 2018.